Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 75. El favor de Dios. A los 18 años, durante mi primer año en la universidad, me leí todo el Nuevo Testamento en una semana, desde Mateo hasta Apocalipsis, y quedé convencido de que era verdad. Pero me sentía reacio a seguir a Jesús, pues consideraba que la vida sería muy aburrida y tendría que dejar de lado todo el disfrute, pero en realidad ocurrió exactamente lo contrario. En Jesús encontré algo aún mejor que la felicidad. Todos queremos tener una vida feliz. La felicidad, escribió Aristóteles, es el sentido y el propósito de la vida, el objetivo y el final supremo de la existencia humana. Pero hay algo aún mejor, más grande y profundo que la felicidad. La felicidad depende de lo que ocurra nuestras circunstancias. Sin embargo, el gozo es mucho más profundo y no tan dependiente de nuestras circunstancias externas. Es una bendición de Dios. El gozo fue la característica de un encuentro con Jesús, incluso en el vientre de su madre. Lucas capítulo 1, versículo 44. El pasaje de hoy del Nuevo Testamento utiliza una palabra griega que traducimos como bendecido. Significa ser receptores privilegiados del favor de Dios y ser afortunados y felices debido a ello. La versión de la Biblia en inglés llamada Amplified Bible, la Biblia ampliada, lo describe como ser feliz, envidiable y espiritualmente próspero. Tener una vida con gozo y satisfacción en el favor de Dios y la salvación sin importar las condiciones externas. Mateo 5:3. En la Biblia ampliada. Hoy le estaré leyendo la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Ubiquémonos en el libro de los Salmos, Salmo 34, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Punto 1. Alaba a Dios por todos sus favores. En los últimos 20 años, Pipa y yo hemos viajado por todo el mundo. En ocasiones nos ofrecen algunas comidas desconocidas de aspecto inusual, algo que nunca hemos probado ni visto con anterioridad. Casi siempre suele ser algo delicioso, pero la única forma de saberlo es probando y viendo. David dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Versículo 8. Esto es lo que experimenté al comenzar a seguir a Jesús. Desde entonces ha sido mi deseo llevar dicho mensaje a cuanta gente pueda y decir, alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Versículo 3, en la versión Dios habla hoy. En ese salmo David alaba a Dios por todo el favor que su relación con Dios ha traído sobre su vida. Debes alabar a Dios en todo tiempo. Versículo 1. No solo cuando las cosas marchan bien ni cuando sea conveniente hacerlo. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense. Hombres humildes. Versículos del 1 al 2.
en la traducción Dios habla hoy. En particular, David alaba a Dios por la oración respondida. David escribe: busqué al Señor y Él me respondió. Versículos 4, la parte A. Dios lo ayudó en tiempos de tribulación. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Versículo 6, en la traducción Dios habla hoy. La libertad del temor. David continúa explicando exactamente cómo Dios había respondido sus oraciones. En esta instancia me libró de todos mis temores. Versículo 4, la parte B. Aquellos que temen a Dios son librados de sus temores. Temer al Señor. Versículo 9, la parte A. Es el equivalente a buscar al Señor. Comparar versículos 9, la parte B. Nada les falta a los que le temen, con el versículo 10, la parte B. Los que buscan al Señor, nada les falta. David no dice que no nos faltará nada, sino que afirma que a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Versículo 10, la parte B, en la traducción Dios habla hoy. O como lo expresa la versión bíblica en inglés, el mensaje, la alabanza abre la puerta a todos sus bondades. Versículos 9, la parte B, en el mensaje. Los rostros radiantes. Una de las cosas que siempre noté, incluso antes de ser cristiano, era la expresión radiante en los rostros de muchos cristianos. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Versículo 5, en la versión Dios habla hoy. La protección angelical. El ángel del Señor protege y salva a los que honra al Señor. Versículo 7, en la traducción Dios habla hoy. Es un pensamiento asombroso saber que al orar y alabar a Dios experimentas la protección angelical. Lewis escribió: todo gozo se desborda espontáneamente en alabanza. El deleite está completo hasta que no se expresa. Oremos. Gracias, Señor, por tu promesa de librarme de todos mis temores. Gracias porque tu ángel establece un círculo de protección a mi alrededor. Mientras oro, Señor, hoy te doy gracias, te alabo y te adoro. Amén. Ubiquémonos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito, porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María responde: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Punto 2.
cree en las promesas del favor de Dios. María había recibido el favor de Dios. Capítulo 1, versículo 28. El ángel le dijo, Dios te ha concedido su favor. Versículo 30. Este pasaje está lleno de celebración al reconocer Elizabeth y María las formas en las que Dios las había favorecido. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, canta a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto? Pues la madre de mi Señor venga a verme. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Versículos 42 al 45. El énfasis en la fe de María es significativo, pues mucha gente hubiera respondido de forma diferente ante una situación similar. El favor de Dios no significa que todos los problemas de María desaparecieran. Había quedado embarazada sin estar casada. Y esto es una cultura donde tal circunstancia habría causado toda clase de dificultades. A pesar de todo, ella decidió reconocer la manera en la que Dios la había bendecido. Respondió al saludo de Isabel entonando la canción, se conoce como el Magnificat. Así ella se regocija en Dios mi Salvador. Versículos 47. Por todas las formas en las que Él ha hecho grandes cosas por mí. Versículo 49. En algunos aspectos el favor sobre María era único. Bendita tú entre las mujeres. Versículo 42, la parte A. María es la madre del Señor. María llevó en su vientre al Hijo de Dios, Jesús el bendito. Versículo 42, la parte B. Cuando Elizabeth llega ante la presencia del Jesús en estado fetal, es llena del Espíritu Santo. Versículo 41. El gozo es la respuesta característica ante Jesús. Incluso el bebé se estremeció de gozo en el vientre. Versículo 44. Reconocida en todas las generaciones futuras. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Versículo 48. A partir de entonces María ha sido conocida como la bendita, bendecida Virgen María. El ADN de Jesús provino de una combinación entre María y el Espíritu Santo. Era el hijo genético de María, tuvo que parecerse a ella y tener algunos de sus rasgos físicos. Ella le crió, le enseñó y le capacitó. Durante 30 años fue la figura femenina dominante en su vida. El culmen de la fe. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Versículo 45. María creyó que aquello que el Señor le había dicho, algo único y humanamente imposible, ocurriría. El ángel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. Versículo 37. Para María lo que Dios había prometido ya se había cumplido, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Versículo 49. Corrie ten Boom lo expresó así: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Desde luego, en muchos aspectos María era única y singular, pero en otros aspectos el favor del que ella hablaba se nos puede aplicar a ti y a mí. Somos bendecidos por un Salvador, Dios mi Salvador. Versículo 47. La promesa de satisfacer a los hambrientos con cosas buenas. Versículo 53. La promesa del favor de Dios de satisfacer nuestra hambre espiritual con su provisión se nos aplica a ti y a mí. Oremos. Señor, gracias por la extraordinaria fe de María, quien creyó que podías hacer lo que humanamente resultaba imposible. Como María, quiero que tu favor me lleve a adorarte. Amén. Ubiquémonos en el libro de Números, capítulos 2, del versículo 10 en adelante. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada uno bajo sus estándares. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Rubén,
Elisur, hijo de Sedeur, 46.500. Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, 59.300. Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego, el tabernáculo llevado por los levitas saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Efraín, Elisama, hijo de Amiud, 40.500. Manasés, Gameliel, hijo de Pedasur, 32.200. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní, 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100.000. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Dan, Aiezer, hijo de Amisadai, 62.700. Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, 41.500. Neftalí, Aira, hijo de Enán, 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esa lista, tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Números 3, versículo 1 al versículo 51. Nombramiento de los levitas. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en presentación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio,
pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo soy el Señor. Registro de los levitas. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anota en una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaba el nombre de 2 de sus descendientes, Livni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mahli y Musi. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Livni y Simei. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se le asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los caotitas había 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mahli y Musi. Entre los meraritas había 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abiail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel.
Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario serían ejecutados. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22,000. Rescate del primer hijo varón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de los primeros crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superarán el número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés le dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Punto 3. Experimenta ahora el favor de la presencia de Dios. Tenía que extremarse el cuidado debido a la enorme responsabilidad y a la gran bendición que implicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La tienda de reunión donde habitaba la presencia de Dios estaba en medio de los demás campamentos. Capítulo 2, versículo 17. A todos se le asignaba un rol y una responsabilidad en particular. Cierto grupo de personas eran designadas. Los levitas al mismo tiempo completo fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes. Capítulo 3, versículo 3. Dios habla hoy. Estaban totalmente dedicados a mí, Dios. Versículo 9. La vida del pueblo giraba literalmente en torno a la presencia de Dios. Era la clave para su identidad, sus éxitos y sus bendiciones. En este pasaje vemos que dicha presencia también era limitada. El pueblo no podía acceder al santuario. Versículo 10. El corazón de la presencia de Dios, el mensaje extraordinario del Nuevo Testamento, es que esta separación ha sido eliminada. Ahora puedes experimentar las bendiciones plenas de la presencia de Dios contigo. El tema de la bendición de la presencia de Dios es recurrente a lo largo de la Escritura. Jesús nos trae la presencia de Dios. Juan 1:14, la parte A. Él te ha dado el Espíritu Santo, que es la presencia empoderadora de Dios, habitando en ti. 1 Corintios 6:19. Experimentamos la presencia de Dios, especialmente cuando nos reunimos. Mateo 18:20. Un día conocerás la presencia de Dios cara a cara. Apocalipsis 21,
versículos 3, 22 y 4. Señor, muchas gracias por la bendición de tu presencia. Gracias porque tu presencia satisface el hambre espiritual en mi corazón. Gracias porque Jesús ha hecho posible el acceso a tu presencia a través de la cruz. Oro para que nunca demos por sentado tu favor, sino que llevemos vidas que sean adecuadas para un pueblo cuyo Dios está en medio de ellos. Amén. La pastora Pipa añade en Lucas 1, 39 al 56, en un viaje es bueno contar con alguien más experimentado que camine con nosotros. Dios no dejó sola a María para que cargara con aquella extraordinaria revelación, sino que le dio a Isabel. Tuvieron que ser de mucho aliento la una para la otra, estando ambas embarazadas en circunstancias milagrosas y sabiendo que sus hijos venían al mundo para realizar una misión sorprendente de parte del Dios, y uno de ellos era Dios. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV. Y esta es la que le dio voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.